Buenas tardes, soy la profesora Valeria López de Historia de Segundo D. Vamos a dar comienzo justamente a las clases virtuales, de las cuales yo ya fui publicando una breve información al respecto de cómo va a ser el desarrollo de las clases virtuales, hasta tanto no tengamos la presencialidad. ¿eh? Seguramente siempre eso vamos a utilizarlo como el Classroom va a ser un medio de comunicación importante, pero como yo también les dije, vamos a crear un grupo de WhatsApp para tener como una comunicación más directa, sobre todo para garantizar justamente que la información llegue a destino. Pero bueno, vamos a empezar con el primer tema de hoy, de la fecha, que es Europa durante la Edad Media. Ustedes seguramente el año pasado vieron algo de Imperio Romano, que se desarrolló justamente en la zona occidental europea, de Europa, hasta el 753 a.C., momento en que por las presiones internas y externas, sobre todo por las invasiones germánicas, el Imperio Romano cae en el 753 y comienza un periodo en la historia que se le conoce como la Edad Media, y que no tiene que ver solamente porque es un periodo que se encuentra en el medio de la Edad Antigua y de la Edad Moderna, sino porque justamente es un momento de transición entre diferentes edades que nos permiten a pensar y refutar incluso esta idea de que la Edad Media fue una edad oscura, ¿no? Porque así es como se la consideraba, y en donde en realidad se producen grandes avances tanto en lo que sea la roturación de las tierras, es decir, en el uso y el trabajo sobre la tierra, sino también en la formación de diferentes relaciones al calor de la sociedad, de cómo se fueron desarrollando las relaciones en el interior de cada una de las sociedades de la Europa occidental. Bueno, vamos a ir por parte. Justamente una de las características principales para pensar a la Edad Media es que no estamos hablando de poderes unificados. ¿Qué significa esto? Que el poder no residía o no estaba concentrado en una persona como uno podía llegar a pensar que ocurría en el Imperio Romano, ¿no? Con estos emperadores que mantenían incluso dinastías, que sus hijos heredaban el trono. En este caso, en la Edad Media, vamos a ver justamente una diferenciación, porque después el avance de los pueblos germánicos sobre el territorio de las ciudades, la población empiezan a dispersarse por los campos y esa dispersión permite que no se pueda seguir controlando a la población y que una sola persona pueda concentrar todo el poder y el control sobre esa población. Entonces, los poderes se van haciendo menores, fragmentados, y empieza a surgir el rol del señor, es decir, de aquella persona que se encuentra cercano a esos campesinos, eh, y que puede dominarlos, que va a tener lo que se llama el poder del ban, el poder de mando, es decir, el poder de darle seguridad y protección ante cualquier avanzada eh, de pueblos que quieren invadirlos. Entonces, ese poder de mando, de alguna manera, va a permitir que más adelante estos señores feudales, así como se los conoce, entre el siglo V y el siglo XIV, después de Cristo, se los va a conocer como señores feudales y que van a tener el poder de mando, es decir, un poder militar de proteger a este campesinado, pero también que van progresivamente, van a empezar a cobrar rentas por el uso de determinados lugares, determinados espacios, cobrar renta sobre esos espacios a los campesinos. Entonces, el poder militar va a dejar no solamente el sostén justamente del poder feudal, sino que también es la base para la organización de la sociedad. Entonces, los señores feudales van a tener un poder que deriva justamente de este proceso de regularización de las que había hablado anteriormente. Eh, Hay una cuestión acá que este poder se va a mantener gracias a lo que se van a llamar las relaciones feudo-vasalláticas. ¿Qué significa esto? Que el señor feudal va a establecer diferentes relaciones sociales con diferentes personajes de la época. No va a ser la misma relación que va a tener con el campesino que va a tener con un señor o con otro señor feudal, que incluso puede tener menos poder que él. ¿Cómo se garantiza el poder en realidad también? A partir de esta idea de la posesión de la tierra.
de quién tiene la tierra, quién es el propietario de la tierra. Los señores feudales comienzan a concentrar no solamente los espacios en donde se encuentra su castillo, sino los espacios de los alrededores. Por eso, justamente, de alguna manera, les garantiza no solamente poder usufructuar ese espacio, sino también generar la renta que les va a entregar los campesinos que trabajan en ese espacio. Eh, y no solamente eso, sino que los campesinos, además de pagar este tributo de los cuales yo les estaba hablando, un tributo de impuesto, y de pagar las rentas, tienen que hacer trabajos, trabajos agrícolas, es decir, emplearse para el señor feudal, realizarle trabajos al señor feudal, y de esta manera justamente garantizar la subsistencia del señorío, que es justamente el espacio de la propiedad del señor. El señor feudal va a residir en lo que se llama el señorío. El señorío es un dominio territorial, ¿no? Que es autosustentable. ¿Qué significa esto? Que es autosuficiente, que se puede, con todo lo que se produce en el señorío, el señor feudal puede sobrevivir él y su familia, y los campesinos se ven obligados a entregar justamente estas rentas que pueden ser en trabajo, es decir, en un empleo en determinados días al año, y también en especie, que es decir, las cosechas que obtenían los campesinos, o cualquier tipo de producción de bienes. Eh, Esa puede ser una relación que va a tener justamente el señor feudal con respecto a los campesinos, incluso con los artesanos. Pero otra relación va a ser la que va a mantener con otros señores feudales. Por lo general, cuando un señor feudal tenía mucha tierra, ¿m? Y para garantizarse justamente la formación de un ejército particular, porque es eso justamente, para poder protegernos su señorío tenía que tener soldados, muchas veces lo que hacían los señores feudales eran tomar vasallos. Vasallos justamente tiene que ver con una cuestión de un señor feudal que recaía, se ponía bajo el ala o la protección de este señor feudal mayor, ¿eh? Mayor en el sentido que tenía más tierras, y a cambio de la protección del gran señor feudal, este señor feudal menor lo que le daba era, le daba ejércitos, le daba soldados, pero también lo auxiliaba en cualquier necesidad que tenía el señor feudal. Muchas veces estas relaciones feudo-vasalláticas se vinculaban a través del matrimonio, ¿m? Es decir, señores feudales que se casaban, las hijas se casaban entre sí, o sea, el matrimonio no era una cuestión, por ejemplo, que tenía que ver con el amor en sí, sino tenía que ver con unas alianzas que se formaban entre los señores feudales para garantizar justamente la protección. Pero ¿por qué esta necesidad de mantener un ejército personal de los señores feudales? Bueno, primero y principal, para garantizar la protección a todo el señorío, pero por otro lado, para también hacer guerras de conquista, porque los señores feudales, para hacerlo, necesitan tener tierras, necesitan poseer tierras. Y por ese motivo, hacían pequeñas guerras con otros señores feudales vecinos para obtener mayor cantidad de tierras. Era como un ciclo, ¿no? Que se iba nutriendo a sí mismo. Por eso estas relaciones vasalláticas van a ser importantes. Por lo general, cuando se daban estas relaciones, cuando un vasallo caía no bajo el ala o la protección de otro señor feudal mayor, el señor feudal mayor por lo general le daba un pedazo de tierra a lo que se llamaba feudo. Feudo es un pedazo de tierra, por eso hablamos de relaciones feudo-vasalláticas, porque para ser vasallo de un señor feudal, por lo general el señor feudal que tenía mayor cantidad de tierras le entregaba un feudo a cambio de la protección o a cambio de los soldados que podía brindarle el señor feudal con menor rango. Otra cosa importante justamente en este periodo es que vamos a hablar de tres estamentos sociales. La sociedad va a estar dividida en tres partes. Es una sociedad jerarquizada. Ustedes ya el año pasado seguramente aprendieron lo que es una sociedad jerarquizada, que es una sociedad en donde hay diferencias en cuanto a la riqueza, en cuanto al poder político y económico que van a tener cada uno de estos sectores. Y esos sectores que van a ser estamentos, o también son conocidos como órdenes, van a tener diferentes funciones, pero diferentes funciones que están relacionadas también con la cosmovisión de la época, que están relacionados con una iglesia
cristiana muy afianzada que va a ser un poder importante en este periodo. No solo estamos hablando de los señores feudales con poder en cada uno de sus señoríos, sino estamos hablando de una iglesia que trató de mantener la unidad dentro de este momento donde la Europa estaba fragmentada. Podemos dividir entonces a la sociedad en tres sectores bien diferenciados. Por un lado la nobleza, por el otro lado los eclesiásticos, lo que se conocen como el clero, y por último los trabajadores. Dato a tener muy en cuenta, justamente los que van a mantener a esta pirámide social van a ser los trabajadores porque son los que justamente generan la producción, los que generan los bienes y además son los que producen perdón, son los que pagan las rentas. Es decir, las rentas, porque las rentas son indistintas. Las rentas van a ir para la nobleza, es decir, a este sector que nuclea a los señores feudales, pero también las rentas van a ir en forma de diezmo a la iglesia, porque la iglesia, más allá de que tenga una idea de unidad, cada uno de los eclesiásticos son también señores feudales, es decir, eh, vamos a ponerlo con este nombre, cada cura, si es uno que lo quiere pensar ahora, cada abad, cada eclesiástico va a ser un señor feudal más. Es decir, más allá de que sea parte del clero, eso no significa que siga siendo señor feudal. Incluso la iglesia era una gran propietaria de tierras. Entonces los trabajadores, los campesinos, los artesanos, trabajaban no solamente para la nobleza, sino también para el clero, es decir, para los dos sectores. Entonces, los que van a sostener justamente a la jerarquía social que se encuentra más arriba dentro de las pirámides van a ser los trabajadores. La nobleza y los eclesiásticos van a tener diferentes funciones. La nobleza, en este caso, como yo les dije, una función militar, de protección, eh, y un rey con un poder muy limitado, parecido al de los otros señores feudales, y bueno, y los eclesiásticos que van a encargarse de rezar. ¿Mm? Bueno, luego, fíjense acá en la plantilla, también estamos hablando de lo que yo venía diciéndoles anteriormente, esta cuestión de pensar a la iglesia, o sea, pensar a la iglesia como esta idea de unidad, a pesar de que estamos hablando de una Europa donde está fragmentado el poder en múltiples señores feudales, la contraparte va a ser la iglesia, donde va a tratar de mantener la unidad religiosa de todos los señoríos bajo el catolicismo, pero también va a tener o va a garantizar una mentalidad que va a definir todas las ideas, los pensamientos de este periodo, del siglo V hasta el siglo XIV. La Iglesia va a estar eh, eh, garantizando un pensamiento unificado. ¿Eh? Y no solamente eso, sino que también de alguna manera va a sostenerse como un gran tamiz intelectual, es decir, va a ser una gran eh, a ver, va a apropiarse en realidad de lo que sería el conocimiento de la época y lo va a regular ese conocimiento. Entonces hay que pensar justamente en estas formas de dominio que va a tener la iglesia. La iglesia no va a dominar solamente a través de la palabra divina, la palabra de Dios, sino que también va a dominar intelectualmente el pensamiento a partir justamente de pensar todo lo que se hace a partir justamente de estas palabras divinas, ¿no? Pensar a lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Desde un pensamiento, si se quiere, religioso. ¿No? Pero de alguna manera también pensar a la sociedad desde de las limitaciones, es decir, la iglesia va a concentrar lo que sería el poder del conocimiento, el que lo va de alguna manera a regular dentro de la sociedad media, por eso va a tener un poder muy importante la iglesia. Y nosotros hay una película, acá les puse varios fragmentos que ustedes van a tener que consultar porque van a tener que realizar una actividad con eso, una película, El nombre de la rosa, donde queda evidenciado justamente esta idea del poder de la iglesia, el poder de que tienen justamente de mantener el modo de vida, ¿no? Eh, y de regir los modos de vida en la sociedad feudal, pero en todos los aspectos, regular todos los aspectos de la vida, incluso hasta las formas de pensar. Entonces, esto es interesante justamente el rol de la iglesia en este momento de fragmentación.
¿Mm? Fíjense que la última plantilla también advierte sobre uno de esos roles que va a tener la iglesia dentro de lo que es el pensamiento y las creencias de la época. Así que bueno, esto fue un repaso general, muy general, del trabajo práctico que van a hacer ustedes y de lo que vamos a hacer sobre Edad Media. Recién estamos empezando. Esto es lo que yo le venía diciendo, forma parte de lo que sería la alta Edad Media. La baja Edad Media la vamos a dar dentro de 2 semanas y donde va a haber una serie de modificaciones a este material que les acabo de explicar un poco. Bueno, espero que haya sido clara un poco eh, sabiendo ¿no? las contingencias ¿no? de poder trabajar de esta forma ¿no? y de las limitaciones a la hora de acceder a la información, pero bueno, yo le voy a estar publicando ¿cómo es? Este video con las plantillas, ustedes lo pueden observar y después, además, añadido a esta plantilla, les voy a estar agregando justamente el material que van a tener que empezar a trabajar. Nuevamente les digo, los trabajos que quieran hacer en forma manual, lo tienen que dejar en Point, y aquellos que quieran la fotocopia también en forma manual, lo quieren ir a buscar ustedes, pueden hacerlo en Point. Es decir, en la fotocopiadora hay una carpeta a mi nombre, profesora Valeria López, de Historia del Segundo. Bueno, quedamos entonces, nos volvemos a encontrar en otra charla, y el miércoles que viene. Hasta entonces.